Buenas noches, ¿cómo está? Aquí estamos nuevamente en un nuevo lunes, iniciando una semana, listos para el análisis de la noticia. Sandy, ¿cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, buen inicio de semana para Gracias. ti. Muy buenas noches para ustedes que siempre nos sintonizan y que están a la espera de esos temas que vamos a tratar. Por supuesto, hoy uno muy interesante y aprovechando también la visita del presidente con este gabinete móvil, Julio, ¿qué vamos a tratar? ¿Te parece si iniciamos? Sí, nos puedes informar sobre eso, gracias. Por supuesto. Hablamos entonces del anuncio que realizó el presidente de la República, Alejandro Yamatei, durante una visita a la granja penal Cantel en Quetzaltenango, porque él comentó que como una medida para hacer que las privadas de libertad sean productivas y ganen dinero de forma legal desde la prisión, el gobierno está afinando detalles para que ellas confeccionen la ropa de cama, paramédicos y quirófanos que se usan en los hospitales. De acuerdo con el mandatario, el proyecto se iniciará en el Centro de Orientación Femenino, el COF, en Fraijanes, y ya se tiene a los proveedores de los insumos necesarios. En marzo próximo podría arrancar este mecanismo que tiene como fin ahorrar recursos al Estado por la compra de ese material y también propiciar que las reclusas trabajen mientras cumplen condena, así lo ha manifestado. Asimismo, indicó el mandatario que esta semana comenzó la sustitución de directores y subdirectores de los centros de detención del país. Las personas que ocuparán esos puestos culminaron una instrucción brindada con el apoyo de expertos estadounidenses y superaron pruebas, entre ellas la del polígrafo. Así que tenemos entonces este nuevo proyecto, Julio, que iniciará en el COF. Ese será el modelo para poder ampliarlo y de esta forma entonces extender a los diferentes centros carcelarios del país. Así es, Sandy, esto me parece realmente excelente y creo que es un buen momento para iniciar con el análisis. ¿Y qué te parece, Sandy, si empezamos explicándole a nuestros televidentes lo siguiente? En Guatemala, escuche usted por favor, existen o funcionan dos cárceles que son exclusivas para mujeres. Hay una que es de prisión preventiva, se llama Santa Teresa en zona 18, y la otra, la de cumplimiento de condena, es el Centro de Orientación Femenino ubicado en Fraijanes. Vale la pena recordar que los fines del sistema penitenciario de conformidad a la ley son, en primer lugar, la guarda y la custodia del privado de libertad, pero además también, Sandy, la rehabilitación y sobre todo la reinserción social. Nuestra ley del régimen penitenciario está basada en lo que denominamos el régimen progresivo, el cual premia precisamente el buen comportamiento, el estudio y cualquier actividad laboral dentro del sistema penitenciario para los privados de libertad. Ahora, existe o funciona dentro de la estructura del sistema penitenciario la subdirección que se llama de rehabilitación social, y ella tiene a su cargo los proyectos que son denominados proyectos educativos laborales, y esto precisamente le apunta a la rehabilitación, a la reinserción, a la ocupación laboral y por supuesto a algo que sea educativo, que sea literalmente laboral y que al final de cuentas te quite el tiempo de ocio, que es el que se utiliza para delinquir, para extorsionar, para pensar alguna maldad a realizar dentro y fuera de las cárceles. Yo creo que este proyecto, la verdad es de que tiene pues varios puntos a favor y uno de ellos es, bueno, mantienes ocupadas también a las reclusas, las mantienes en algo productivo, les permites también que se ganen pues unos cuantos quetzales de forma legal y aparte de esto reduces costos en cuanto a la compra o la adquisición de estos materiales que son tan necesarios en los centros de asistencia, los hospitales. Esta parte es muy importante, ¿sabes? Porque hace muchos años con el apoyo de la Unión Europea, cuando precisamente el presidente ahora Alejandro Yamatei estaba a cargo del sistema penitenciario, habían varios proyectos, varios programas, desde panadería, desde estudio, por ejemplo, de situaciones de inglés, de teatro. Las privadas de libertad, específicamente las mujeres, se dedicaban, por ejemplo, Sandy, aprendieron a confeccionar boquitas, como le llamamos aquí en Guatemala, y en las embajadas de la Unión Europea, esas eran las que se consumían en los cócteles y todas estas reuniones, y ellas generaban su ingreso, generaban entonces trabajo. Ahora, en este caso, yo creo que al final de cuentas todas estas actividades van orientadas hacia una situación, la ocupación, que será mantener la mente precisamente así, ocupada,
y no el ocio, que es el que tanto Claro. causa mal en las cárceles. Y por supuesto, aparte del ocio, Julio, la necesidad, porque mira, Sí, cierto. muchas de las razones por las cuales las mujeres también se ven involucradas en algún delito es por la necesidad económica, porque tienen que mantener un hogar y porque no les alcanza. No es que estemos justificando la comisión de un delito, pero es uno de los factores que las vuelve vulnerables. Pero estando en la cárcel, ante ese panorama que hemos dado a conocer, estando en la cárcel, obviamente, imagínate, si no tienen nadie que les ayude a mantener a sus hijos y por eso estaban delinquiendo, van a parar a la cárcel, los hijos se quedan también sin ese único ingreso, si lo quieres ver así, siguen las necesidades. Y te digo algo, dentro de la cárcel hay una situación particular con lo que tú dices. Cuando los hijos son muy menores, menores, hasta los 4 años los pueden tener con ellas, pero después estos hijos ya son trasladados a algún familiar. Entonces imagínate tú, si la condena es de 10, 15, 25 años, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a producir? ¿Qué le vas a dar a tus hijos? Yo creo que esta es una segunda oportunidad que están teniendo y es muy bueno porque al final de cuentas, fíjate Sandy, si mantenemos una mente ocupada y no ociosa, vamos a empezar a prevenir todos estos hechos delictivos que se dan fuera de la cárcel. Y aparte de eso, yo creo que las privadas de libertad se van a sentir, como tú dices muy bien, como mujeres útiles, se van a sentir acuerpadas y van a sentir obviamente que están haciendo algo que es de beneficio de ellas y para sus hijos. Son espacios que al final si el Estado no puede aprovechar o no lo aprovecha, otras estructuras lo van a aprovechar, porque por ejemplo, si ven a alguien que no tiene nada que hacer, que tiene necesidad, rápidamente las estructuras van a llegar ahí y van a poder atacar a manera de que sigan operando incluso a lo interno de las cárceles. Entonces, es necesario poder aprovechar esta oportunidad porque así tú le dices, no, tú puedes hacer muchas cosas, le enseñas un oficio, ellas se ven en la posibilidad o se ven capaces de realizarlo y obviamente al momento de cumplir su condena, cuando salen, ese es otro proceso. Ahí está la cuestión. Porque si no saben hacer nada, si perdieron tantos años y al final no practicaron un oficio o algo con lo cual defenderse, exactamente, a veces las oportunidades se reducen cuando tú ya tienes un antecedente como este, entonces necesitas la forma de poder aprender algo para emprender. Así es, y esta forma de emprendimiento desde la misma privación de libertad es muy importante. Aparte de ello, yo creo que va a ser también de vital importancia el pensar en otro tipo de proyectos, fuera de lo laboral y de lo ocupacional, los proyectos educativos, que puedan estudiar su primaria, su secundaria, bachillerato, e incluso, ¿por qué no, verdad, Sandy? Carreras universitarias, para que aparte de hacer algo útil, de verdad, como tú dices, cuando salgan del tema de la privación de libertad, tengan una mejor forma de reinsertarse a la sociedad y de ser autosostenibles, de ser pequeñas emprendedoras. Al final de cuentas han demostrado que cuando se han hecho este tipo de proyectos, pues son autosostenibles, autofinanciables y bueno, mucha gente se suma, ¿no? Y aparte de esto, Julio, tenemos un mecanismo también de la retención de penas en cuanto al buen comportamiento, que han estudiado, que han trabajado, pero si no le das la oportunidad, por ejemplo, de trabajar para poder aplicar este beneficio, no porque ellas no quieran, sino porque no existen los mecanismos. Yo creo que ahí también se está fallando desde ya. Exactamente, Sandy, y por eso yo te quiero pedir, por favor, que nos des un marco más amplio con algunos datos más. Por supuesto. Algo que debería existir sin duda en todas las cárceles del país es la posibilidad que los privados de libertad ocupen su tiempo en actividades laborales, entre otras, en el estudio, por ejemplo, también, que de esta manera generen un ingreso para ellos y para sus familias. Además, se hacen acreedores a los beneficios entonces de esta redención de penas que le hemos mencionado o la libertad anticipada. Por ello es importante que el presidente Alejandro Yamatei impulse en el COF estos proyectos laborales para que las reclusas ocupen su tiempo, y es de esperar que el COF sea solo el plan piloto del cual pueda extenderse a las otras cárceles para que no exista el tiempo de ocio y obviamente también para que se dé una rehabilitación en los casos que sean posibles, Julio. ¿Tú nos podrías explicar un poco acerca de esta redención de penas, Julio, y por qué también es tan importante que puedan implementar este tipo de talleres? Claro que sí, Sandy. Normalmente, ¿verdad? Cuando no son delitos de altísimo impacto como los asesinatos, los femicidios o los temas ligados con el narcotráfico, tienes la oportunidad a través de la ley del régimen penitenciario a la redención de penas, a la libertad anticipada y a otros 3 beneficios penitenciarios que no vamos a mencionar porque sería muy largo. ¿En qué consisten? Por ejemplo, que por cada día que tú estás privado o privada de libertad, que logres demostrar que has hecho algo en el tema educativo, que has hecho algo en el tema laboral,
que te has dedicado a alguna situación como por ejemplo enseñarle a otros privados de libertad algún arte, algún idioma, a alfabetización o cualquier otra situación. Entonces, aunque el cálculo no es exacto, el que voy a decir es solo para que tengamos una idea. Por cada uno de esos días se te quitan 2 días de la condena. No es exactamente los 2 días, pero es casi los 2 días. Entonces imagínate, aparte de que estás trabajando, aparte de que estás aprendiendo, aparte de que estás produciendo, estás ganando con los delitos que se permite el tema de la redención de penas. Y si además, porque puede pasar también que tu delito sea de altísimo impacto, ¿verdad? Asesinatos, por ejemplo. Bueno, estás ocupando tu tiempo en algo que va a ser productivo. Si le apostamos al control de las cárceles, a la reforma penitenciaria, pero le apostamos también a los proyectos de rehabilitación y de reinserción social, entonces seguiremos por el buen camino para tratar de encontrar la tan anhelada, quiero decir, seguridad en nuestro país, Andy. Definitivamente, así que qué bueno que se inicie con este proyecto, ojalá que también se puedan unir otros sectores para poder apoyar los esfuerzos que el Ejecutivo está realizando, exactamente, sí, Julio, para que inmediatamente se puedan extender a los otros centros. Creo que es algo muy importante, merecen una segunda oportunidad, pero también se les tiene que dar las herramientas, porque si no, ¿cómo vamos a exigir exactamente si al final no tienen la oportunidad? Así que estaremos a la espera del resultado de este proyecto, de este plan piloto, Julio, y de conocer qué otro centro se podría sumar al mismo. Ojalá sea, al final de cuentas, en los 21 centros carcelarios. Ojalá. Te digo algo, Sandy, cuando regresemos de la pausa, ¿te parece si seguimos hablando de las cárceles? Por supuesto. Solo que en otro contexto. Hay cambios, Julio. Hay cambios de directores y subdirectores. Ya te lo explicaré. Después de la pausa, siga con nosotros. No cambie, usted sí no cambie, para nada, porque nosotros somos TN23 y en este momento, a la medida. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Y es que sabe usted lo que le estábamos hablando. 21 son las cárceles que funcionan en el país a cargo del sistema penitenciario. Las mismas cuentan, Sandy, con una población total casi de 25,000 privados de libertad. Muchísimo. Considerando que la capacidad máxima, al menos en lo teórico, de nuestras cárceles es de apenas 7,000 privados de libertad. Por lo que el hacinamiento, entre otras cosas, Sandy, facilita el descontrol y la alta corrupción. Cada una de las cárceles, escuchen ustedes por favor, cuenta con un director y con un subdirector, quienes están a cargo de todo lo que pase dentro de la misma, por espacio de una semana cada uno, alternándose dicha tarea. Es importante el anuncio que el día de hoy, Sandy, hizo el presidente Alejandro Giammattei sobre la sustitución de los actuales directores y subdirectores que han tenido a cargo las cárceles del país, porque evidentemente, por la razón que sea, no han podido, no han querido, los han amenazado, se han corrompido, el control no lo tienen definitivamente de ninguna cárcel. Pero mira, es un buen punto realmente que puedan hacer una evaluación y que puedan también hacer una limpieza. Sí, totalmente, Sandy. Porque sabemos entonces que las cárceles es uno de los cargos también tan importantes y tan complicados, Julio, sí, donde obviamente tú tienes que tener a personas que vayan acorde a los objetivos que estás buscando, pero según indican entonces, qué bien lo dices, hay algunas situaciones que se salieron ahí, que se escaparon, que si se dejan pasar, sí, creo que provocarían un grave daño. Sí, mira, Sandy, Alejandro Giammattei, como ya lo dijimos, él sabe perfectamente cómo funcionan las cárceles en Guatemala, estuvo a cargo del sistema penitenciario. Tu servidor después, no exactamente después de Giammattei, unos 2, 3 años después, también. ¿Y sabes qué te encuentras tú? Que tienes, por ejemplo, subdirectores de cárceles que no llenan ningún perfil, son simplemente, sin demeritar, los guardias penitenciarios, que entonces son más corrompibles, es más susceptible a que se den este tipo de situaciones. No hay unos estándares altos, ¿verdad?, de calidad para decir, estas personas, profesionales, criminalistas, criminólogos, abogados, psicólogos, lo que sea, están a cargo de las cárceles y esto no puede seguir así. Definitivamente no. Y por eso también se tiene que continuar, incluso te diría yo, con esa supervisión constante. Bravo. Que al final no garantice entonces que los directores en los sistemas penitenciarios, creo yo, o en los diferentes centros, sí, obviamente
tienen que estar por resultados. Bravo, me parece muy bien. Sería uno de los puntos, porque obviamente sabemos que en estos centros se necesita eso, resultados. Resultados, control, ¿verdad? Bueno, exacto. A usted lo vamos a poner, lo vamos a contratar, lo ponemos a prueba 2 o 3 meses, pero a ver, ¿cómo funciona el turno de un director y un subdirector? Fíjate que ellos entran normalmente el día jueves de esta semana y salen hasta el jueves de la próxima semana cuando son relevados, por ejemplo, por su subdirector. Quiere decir que a lo largo de un mes están 2 semanas dentro completas y 2 semanas, entre comillas, descansando o haciendo cualquier otra actividad. Pues en esa semana que se vuelve larga, eterna, intensa por todos los problemas que tienen las cárceles en este país, yo creo que es allí donde puedes empezar a evaluar. Hace las requisas y dices, bueno, ¿cómo es que encontramos todos estos ilícitos? ¿Qué control tiene usted? A ver, díganos cuáles son sus protocolos. Si esto no funciona, a la primera dale una segunda oportunidad, pero si no funciona una vez más, no solo destitúyelo, hazle una destitución y la denuncia penal correspondiente, ¿verdad? Porque así tiene que ser, si no es muy fácil. Sí, porque si te has dado cuenta en ocasiones, bueno, son cambios y todo, pero al final no se concreta con alguna acción legal. Exacto. En el sentido que, bueno, si hay alguna irregularidad hay que denunciarla, finalmente. Sí, ¿no? como que te vas a tu casa y tranquilo, ¿no? Y si fuiste... No se cambian las cosas solo con remover a alguien. No, no se cambian solo así. Inclusive, fíjate que cuando en las cárceles pasan algunas situaciones, evasiones, túneles o todo esto que se encuentra, se consigna temporalmente a la Guardia Penitenciaria, pero tú no has escuchado que se les procese realmente por actos de corrupción. Yo creo que ahora la cosa es distinta, porque me parece, fíjate Sandy, con lo que hemos investigado y hemos visto que van a haber nuevos perfiles, nuevos requerimientos para estos directores y subdirectores, y es ahí donde quiero pedirte tu apoyo. ¿Cuáles serán esos requisitos para ser ahora director o subdirector de cárcel? Bueno, ahora te los muestro y los vamos a colocar en pantalla también para poder proyectar entonces esta información, porque como no existe la carrera penitenciaria, generalmente son guardias penitenciarios quienes han ocupado particularmente los cargos de subdirectores de cárceles. Esta situación es negativa sin duda, porque el perfil de tan importantes funcionarios debe ser el más alto y se les debe exigir de la manera más estricta posible. Para ello se lanzó entonces una convocatoria a efecto de que profesionales del derecho, criminalística, criminología y otras ciencias sean quienes asuman esta responsabilidad. Un aspecto importante a considerar también es que las evaluaciones fueron hechas en conjunto con las embajadas, con la embajada americana entonces, incluyendo las pruebas de confiabilidad o la famosa prueba del polígrafo. Excelente. Creo que es muy importante, Julio, porque no es solo, bueno, nos fijamos en el director y el subdirector es prácticamente el reemplazo, el descanso. No, aquí los dos tienen responsabilidad. Los dos, por igual. Porque obviamente cuando el director va de descanso, el subdirector ejerce una función de director y por lo tanto también debe ser responsable. Eso es, debe ser absolutamente solidariamente responsable uno con el otro y por eso es muy importante. Las pruebas estas de confiabilidad, es decir, el polígrafo en el cual está apoyando la embajada americana, a mí me parece bastante oportuno. He tenido la oportunidad de seguir de cerca cómo es este proceso. Conozco a varios profesionales altamente reconocidos que se han animado ahora y que serán los próximos en asumir estos cargos, que me parece bien. Gente que viene con una carrera administrativa, que viene de carreras como Derecho, Criminología y Criminalística, que yo creo que le pueden dar un toque distinto a lo que es el sistema penitenciario. Pero se van a enfrentar a otro gran problema: la alta corrupción, el descontrol que hay en las cárceles, la miseria, que es lo que tú administras ahí, y además pues el tema de que no tienes el equipamiento, no tienes el personal, no tienes las condiciones. Pero bueno, ya es un primer inicio, ¿verdad? Exactamente. Y cuando te digo, bueno, tienen que ser responsables, tienen que actuar por resultados, es que esto es una cadenita, Julio, porque obviamente el presidente exige algo a los directores, al director, al subdirector, y los directores y subdirectores deben exigir también al personal que tienen a cargo. Porque si no, imagínate, ahí se rompe cualquier esfuerzo que se pueda estar realizando. Es decir, los controles tienen que extenderse entonces hasta estos puntos, porque a lo mejor el director no tuvo nada que ver con el ingreso de ilícitos. Exactamente. Pero es responsabilidad. ¿Cómo no te das cuenta tú también? No, no puede ser absolutamente. Y es más, yo en ese orden de ideas que tú estás manifestando iría un poquito más arriba. Esto es responsabilidad del mismo director general del sistema penitenciario, que para eso tiene 9 subdirectores dentro
dentro de la institución, y uno de ellos, que es el subdirector operativo, que es quien directamente está a cargo de los temas de seguridad de las cárceles, ¿verdad? Ya no puede ser posible que cada vez que se realicen requisas, si ayer aparecieron ilícitos, mañana vuelven a aparecer los mismos o más. O sea, ¿cómo explicamos eso? Exactamente. No basta entonces con un operativo de estos, con una requisa, porque constantemente se viven encontrando. Y la pregunta es, ¿cómo ingresan? Es cierto, hay debilidades. Por la puerta grande. Hay debilidades en cuanto al sistema o en cuanto a la tecnología que se puede implementar. Muchísimas. Hemos hablado de esos escáneres que podrían venir a ayudar, pero eso requiere inversión. Eso requiere una inversión muy fuerte, porque tú sabes que un portal de ingreso con este tipo de escáneres que tú dices, tanto para el cuerpo como para lo que va a entrar en la visita, son muy caros, pero con el poco recurso que tienes, con el personal que tienes, puedes tú perfectamente implementar situaciones básicos fundamentales para que esto no suceda. Y si de verdad tú ves que no está sucediendo, hombre, como director o subdirector de cárcel, también tener las agallas, diría yo, de venir y denunciar a tu propio personal de seguridad y administrativo, que es el que se está eventualmente corrompiendo en algunos casos, ¿no? ¿Por qué no pasa esto, Julio? ¿Acaso es mucho el riesgo? Hay contubernio. Que se corre, o por qué al final entonces no se denuncia, no se evidencia, no se desarticula estas estructuras, porque prácticamente son eso. Son grandes estructuras. Primero, hay contubernio. Segundo, hay temor. Luego hay amenazas reales también. Entonces, fíjate, a ver, te decía yo, 25,000 privados de libertad y hay más o menos 4,000 guardias penitenciarios para 21 cárceles. Y estos 4,000 guardias penitenciarios los tienes que vivir en 2 turnos, porque tienen que descansar una semana por esto que estaba explicando de los turnos. O sea, tienes unos 2,000 guardias para cuidar durante una semana 21 cárceles. Son muy pocos. ¿Qué es lo que haces? En todo caso, cuando de verdad encuentras en la requisa todo eso, lo único que haces es rotarlos. De Guatemala los pasas al Petén, de Quetzaltenango los pasas a Escuintla, pero eso no resuelve el problema. Lleva el problema a esos otros lugares donde siguen delinquiendo, donde forman verdaderas estructuras criminales y donde de alguna manera, aquí pasan dos cosas, como te decía, o hay contubernio, es decir, acuerdo tanto de directores y subdirectores de cárceles, o simple y sencillamente para evitar, como ha pasado en algunos casos fatales, donde han querido poner orden estos directores y subdirectores y han sido muertos. Por ejemplo, el que mataron en el año 2009 frente a Metrobol, 2, 3 años después, otro que mataron acá en la diagonal de 6 de la zona 10 y así. Entonces ahí tenemos que pensar otra cosa. Si de verdad queremos directores y subdirectores profesionales y que cumplan con su trabajo, va a haber que brindarles seguridad. Eso es una cuestión indefectible. Por supuesto, y sobre todo entonces que se realice una investigación profunda, Julio, porque tanto que se habla de los ilícitos, de los cobros, pero realmente ¿cuántas veces hemos visto a alguien que enfrente un proceso, o qué tan seguido se ven entonces por este tipo de irregularidades? Yo creo que al final el dejar en la impunidad este tipo de situaciones motiva que lo sigan haciendo, porque si a ti no te castigan, tú lo vas a seguir haciendo. Mira, yo te pongo el ejemplo de lo que yo viví. 76 personas se fueron destituidas en ese tiempo con tu servidor, pero con denuncia penal. Era desgastante el estar yendo a tribunales y todo eso, y al final de cuentas, ¿sabes qué es lo que pasó? Pusieron las denuncias laborales y de todo tipo en contra de tu servidor, y en el informe del siguiente año del sistema penitenciario aparecí como un violador de derechos humanos de estos trabajadores por haberlos destituido y por haberlos procesado por hechos corruptos. Entonces tú dices, las cuestiones están funcionando un poquito al revés en este país. Está fallando también un poco la investigación, ¿no crees? Muchísimo. Debería extenderse un poco más, porque obviamente este es un punto muy sensible, un punto complicado y un punto que al final puede derivar de muchas situaciones, como por ejemplo que se sigan cometiendo los ilícitos. Así porque es. Si no ingresa un teléfono celular a una cárcel, va a ser complicado que se puedan realizar las llamadas desde los centros. Si no se ingresan los conectores o los dispositivos de seguridad y de tecnología, como el internet, por ejemplo, obviamente no van a tener el acceso, que no lo deberían de tener, y esto no se debe de tomar como algo normal. En realidad debe castigarse, debe investigarse y debe colocárseles caras a quienes están liderando estas estructuras. Nombre específico, denuncia y procedimiento penal. Tus palabras me parecen sabias y me parecen realmente las concretas para finalizar este tema. Lo que le pido a ustedes es que se quede analizando qué es lo que se debería de hacer
para mejorar el tema del sistema penitenciario, pero creo que se está yendo por el buen camino. Y bueno, ahora vamos a conocer otra información porque el presidente del Congreso de la República se refirió al proceso de elección de magistrados tanto de salas de apelaciones como también del Tribunal Supremo Electoral. Durante este viernes y sábado, las comisiones de postulación a magistrados de sala de apelaciones y magistrados al Tribunal Supremo Electoral entregaron la nómina de selección al Congreso de la República. El presidente del Legislativo, Alan Rodríguez, garantizó que los procesos de elección se realizarán con transparencia en relación a especulaciones realizadas por otros congresistas. Hay un tiempo en el tema de las cortes, hay un tiempo, hoy tiene que ser, saldrá publicado en el diario oficial el listado ya de manera, vale la redundancia, oficialmente. Posterior a eso hay 72 horas para el plazo de presentar impugnaciones y posterior a eso 72 horas más para poder resolver dichas impugnaciones. La elección no puede ser antes a estos plazos de ley. A la población les aclaro, hay tiempos de ley, aquí no hay componendas, no hay nada detrás ni debajo de la mesa. Aquí lo que hay es un trabajo transparente donde tuvimos que trabajar el fin de semana aquí en el Congreso a petición de las comisiones para recibir esa papelería y agradecerle al personal del Congreso que tuvo a bien venir el fin de semana a hacer la recepción de toda esta papelería. Aquí no hay nada, lo que pasa es que estos diputados quieren hacer política a través de empañar y ensuciar al Congreso. Y eso no lo vamos a permitir, porque estamos haciendo las cosas bien, de una manera transparente, y al pueblo de Guatemala le puedo decir que esta elección se va a trabajar de la manera más transparente como nunca antes se ha hecho. Luego de cumplirse el proceso de 72 horas para impugnaciones y otras 72 para pruebas de descargo sobre sala de apelaciones, el Congreso podría agendar para conocer y elegir a la nómina de los magistrados, cuya elección tiene un retraso de 4 meses. Sandy, yo te quiero hacer alguna pregunta. ¿Alguna vez has comprado algo? ¿Te has sentido defraudada? ¿Te has sentido como que quieres reclamar porque la cosa no era lo que se te ofrecía? ¿O de pronto hasta timada o estafada? La pregunta es denunciarlo, no, porque ¿qué tanto efecto puede tener? ¿Verdad? Bueno, pues sobre eso hablaremos. La Procuraduría del Consumidor o la DIACO, no lo sé. Después de la pausa analizamos ese tema, por favor, usted acompáñenos. No cambie, somos a la medida. Y este viernes acudirá la DIACO al Congreso de la República para conocer el estatus de la iniciativa de ley que busca la creación de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y del Usuario. La directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Silvia de Escobar, señaló que ya existen diálogos para conocer el marco legal de la iniciativa que propone aprobar la Ley de Procuraduría de Defensa del Consumidor y Usuario. Es importante crear una Procuraduría de Defensa del Consumidor porque esto nos permitirá también no solamente tener más recursos, sino que poder tener una fuerza legal que nos permita pues realmente sancionar en una forma drástica a todo aquel que infringe los derechos del consumidor. Sí, esto ya está en diálogo también, no solamente con el despacho, sino que igualmente con la Comisión de Consumidor del Congreso de la República. Ya el día miércoles tenemos una primera reunión para ver el marco legal. Revisar estas versiones que se den, buscar inmediatamente los procesos de que se lleve ya a primera lectura y un dictamen favorable de la Comisión. Silvia de Escobar también se refirió a la entidad que estaría a cargo de la Procuraduría. Esa es una institucionalidad que debe de discutirse en el Pleno del Congreso. Hay varias opciones, puede ser una institución descentralizada o una institución autónoma. ¿La sugerencia suya cuál sería? Mi sugerencia es que sea un instituto técnico, una procuraduría técnica que pueda atender las denuncias del consumidor, porque con bases técnicas podemos nosotros determinar todos los abusos e igualmente pues sancionar a los que estén abusando del consumidor. La iniciativa 4605 con dictamen favorable desde el 2011 por la Comisión de Defensa y Consumidor del Usuario se encuentra en primera lectura. Bueno, ahí lo tiene usted. Y es que en Guatemala, como en muchos países del mundo, el consumidor debería de ser la razón principal de cada negocio o de cada empresa. Sin embargo, a veces se da todo tipo de abusos y también de arbitrariedades en contra de los consumidores.
Actualmente aquí en Guatemala es la DIACO la encargada de defender los derechos del consumidor. Pero Sandy, la DIACO funciona, imagínense ustedes, escuchen ustedes esto, desde el 4 de septiembre del año de 1995. A la fecha han existido innumerables propuestas de ley presentadas al Congreso para poder constituirla en una Procuraduría del Consumidor. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, seguimos en las mismas. Y a pesar también, Sandy, que yo no dudo que probablemente haya buena voluntad en la DIACO, no se da abasto para un país con 340 municipios y negocios por todos lados, ¿no? Por supuesto. Julio, para poder iniciar con este análisis, yo quiero que por favor tú nos puedas hacer la diferencia o por qué es tan importante que se declare una procuraduría y se deje una defensoría en este caso. Claro que sí, Sandy, muchas gracias. A ver, la DIACO tiene ciertas limitaciones y las limitaciones están en su propia génesis, en la creación. Es decir, una base legal de un acuerdo gubernativo, simple y sencillamente. ¿Por qué un acuerdo gubernativo? Porque la DIACO, recordemos que no es una institución independiente. Así es. Es una institución que está adscrita al Ministerio de Economía. Entonces ya desde ahí depende funcionalmente, depende económicamente y pues no es tan grande como debería de ser. La importancia, Sandy, al constituirse en una procuraduría, primero es una institución autónoma, luego ya es una institución que depende directamente de la presidencia y responde a ella. Y aparte de eso, pues ya tendría otro tipo de funciones, no solo en cuanto a la pura y simple revisión, sino que poder sancionar en lo administrativo, es decir, con multas, y poder perseguir con su equipo jurídico en las cuestiones que sean penales, por ejemplo. Y es que ese es el punto relevante también de esto, porque obviamente cuando tú tienes mayores posibilidades o mayor fuerza también para poder... coercitiva. Pues, exactamente, vas a tener mayores resultados, pero lo que hablábamos, a veces un usuario, un consumidor, prefiere solo anotarlo en el libro de quejas, pero en realidad, ¿qué tanto pueden avanzar estos casos? Ay, Sandy, fíjate que, como te repito, yo no creo que sea una falta de voluntad de la DIACO, lo que pasa es de que no se dan abasto. Hay negocios de negocios, los cuales nunca son revisados esos libros, y esto es serio, esto es grave. O quienes no tienen siquiera. O quienes ni siquiera tienen ese libro. Por eso quiero pedirte, hay otros datos que son importantes que están precisamente en concordancia con lo que tú estás analizando. Así es, vamos a mostrarlos en este momento porque en el año 2001 se intentó crear la Superintendencia del Consumidor. Posteriormente, en el 2011, se impulsó la creación de la Procuraduría. Se fijó un plazo que finalmente no se cumplió, como ustedes se podrán dar cuenta. En el 2017 se intentó nuevamente transformar la DIACO en una Procuraduría para la Defensa del Consumidor, intención que tampoco se concretó. Los intentos han sido fallidos y eso representa una debilidad sin duda en el actuar de la DIACO, que depende estructural y económicamente del Ministerio de Economía. Así y que es. por lo tanto también por ser una dependencia, ser prácticamente una unidad, Una oficina más. no tiene ni la inversión correcta, ni el personal, ni tampoco la responsabilidad o en este caso la función, la potestad de poder llevar más allá esas denuncias que se reciben. Así es. Respondiendo específicamente a la pregunta que me hacías hace unos breves minutos, en la parte fáctica, es decir, en los hechos concretos de cada día, lo que pasa con la DIACO ante esta situación de que no se da abasto es lo siguiente. Hay muchos negocios que cuando se termina su libro de quejas, se termina porque lo han llenado de quejas, evidentemente, simple y sencillamente hacen el trámite administrativo ante la DIACO y esta les extiende otro libro de quejas sin pedirles a cambio, por ejemplo, cuando mínimo que le entreguen el que ya llenaron. Quiere decir que esas quejas quedaron allí. Hay avances, por supuesto que hay avances. Ahora se pueden hacer las denuncias de una manera digital. La situación es, ¿hay personal suficiente, como tú decías, en esta dependencia del Ministerio de Economía? Yo creo que no. Para poder auditar todo el país. No lo hay, por mucho que se quiera. Incluso en la metrópoli te diría yo que se queda corto. Así es. Obviamente los esfuerzos que se quieren hacer son grandes, pero necesitan herramientas para poderlos ejecutar. Y la pregunta aquí es, ¿por qué han pasado tantos años y no ha sido un tema de relevancia en el Congreso? Esta es una excelente pregunta. El Congreso ha tenido innumerables ocasiones en las cuales pudo haber elevado la DIACO a una superintendencia, como inicialmente se trató de hacer, que también es un nivel superior, o directamente a esta Procuraduría del Consumidor. No ha habido voluntad política en el Congreso, hay que decirlo hasta la fecha. Yo creo, y aquí va el llamado para los diputados de la 9ª legislatura, esto es de interés de todos, porque aún ustedes son consumidores y es de interés del pueblo de Guatemala. Así que ahora
tienen pues la oportunidad realmente de hacer algo que sea otra acción de la 9ª legislatura que quede como algo histórico en beneficio del pueblo de Guatemala. Que si tú no estás satisfecho, interpongas la denuncia administrativa, pero que se vean los resultados Claro. y que salgas beneficiado. Y sabemos que hoy los consumidores, derivado que no tienen un ente que pueda obviamente llevar o aumentar entonces este seguimiento para los casos, hay algunos mecanismos que se han implementado, por ejemplo, en las Así es. plataformas digitales. Ahí es donde ponen la queja. Exactamente, Como pero consuelo. obviamente no todos los comercios tienen una plataforma digital y Sí. esto también reduce entonces la oportunidad de poder de quejarse o de hacer una mala recomendación también. Entonces, ¿Sabes? creo que esto nos da el margen de que la gente, de que los consumidores necesitamos quien Los nos pueda necesitamos. defender y quien le pueda dar seguimiento a un caso también. Definitivamente que sí, Sandy, porque lo que tú dices es tan cierto que yo lo que veo eventualmente y a veces muy frecuentemente en las redes sociales que manejo es el hecho de que de algunos negocios se quejan a través de las redes sociales como un consuelo únicamente porque saben que eso no va a tener ninguna respuesta de Claro. parte oficial. Esto tiene que cambiar, el consumidor es importante, es lo más importante para cada negocio y la DIACO, vuelta ya una procuraduría, una superintendencia o lo que quieran formarla y hacerla con personal y presupuesto suficiente, puede ser el mejor aliado para que ya no haya especulación a veces en el tema de combustibles, para que ya no haya engaño en la publicidad, que precisamente es así Exactamente. engañosa, y para que lo que realmente te están ofreciendo se cumpla, ¿verdad? Exacto. Así es. Y que obviamente los servicios que se puedan brindar o que se estén prestando se puedan cumplir con esas garantías. Necesitan un control realmente Así es. en los servicios, en los Sí. diferentes productos. Los consumidores, los usuarios, necesitamos quien nos pueda defender. De momento estamos desamparados. Totalmente desamparados porque aquí hay otra institución que resulta ser la gran ausente. Porque yo creo que esto hasta debería ser un derecho fundamental, un derecho individual, que la misma Procuraduría de los Derechos Humanos debería hacer algo más. Sí tienen una defensoría en todo caso, Exactamente. pero se basa básicamente para los usuarios del transporte urbano y hacen su mejor esfuerzo a través del licenciado también del Guerra, ¿verdad? consumidor. Y del consumidor, pero ni vista ni oída, o por lo menos no sabemos qué hace, ¿verdad? Pero imagínate, volvemos a lo mismo. Sí. Se hacen los operativos cuando son temporadas altas de comercio, pero prácticamente se quedan ahí. No hay tanto seguimiento o tanta fortaleza para poder llevar a cabo un caso y Es obviamente correcto. poder llegar hasta los puntos de presentarlo ante los tribunales y demás. Sin duda hay que fortalecerlo, sin duda es un tema que ojalá que esta legislatura le dé prioridad, que pueda evaluar y que pueda citar a las diferentes partes para que de esta forma se pueda finalmente tener una herramienta de defensa para los consumidores. Pues una excelente conclusión la que nos has dado en este tema, Sandy, y ahora pues ya tiene usted ahí para la discusión. ¿Y qué te parece? ¿Y qué les parece? Si antes de la pausa vemos la cápsula económica. Veamos. El Ministerio de Economía anunció que iniciará mañana la primera colocación de bonos del Tesoro en quetzales y dólares estadounidenses. Los plazos de los títulos son para 11, 15 y 20 años. La convocatoria indica que serán accesibles para personas individuales desde 10,000 quetzales. Según el Ministerio de Finanzas, los bonos del Tesoro son una fuente de financiamiento del presupuesto enfocado en la inversión pública y que genera crecimiento económico. El nuevo coronavirus está causando un impacto en la economía a nivel global. En el ámbito de la tecnología, Apple advirtió que el brote en China ha reducido su producción de iPhones. Previamente en España fue cancelada la feria tecnológica móvil más grande del mundo, el Mobile World Congress. Sin embargo, el impacto directo para Centroamérica será muy reducido. Nuestra región tiene poca relación directa con China. La dependencia de Centroamérica está fuertemente ligada a Estados Unidos. En Sudamérica, el impacto es más fuerte al tener una relación más profunda con China. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 17 de febrero es de 7 quetzales con 63 centavos por cada dólar.
Congreso de la República realiza el informe circunstanciado que solicitó la Corte de Constitucionalidad tras acciones en contra de la aprobación de las reformas para transparentar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. El primer secretario de Junta Directiva del Congreso, Felipe Alejos, indicó que trabajan en el informe que solicitó la Corte de Constitucionalidad en un plazo de 48 horas de ser notificados. La solicitud se deriva de acciones interpuestas ante la Corte de Constitucionalidad de grupos que están en contra de las reformas realizadas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Pero nosotros en este caso yo creo que es muy importante, siempre se le da trámite, algunas personas malinterpretan este tema y mandan a pedir informes circunstanciados. Nosotros como Congreso lo que corresponde es mandar un informe circunstanciado. En ese periodo de 48 horas se hizo dentro de la ley, obteniendo una mayoría. No veo yo en ningún momento ninguna ilegalidad. Obviamente pues sabemos de que, como le digo, hay unos vividores que se han vuelto millonarios precisamente de estas ONGs, muchos de ellos vinculados, que son diputados, familiares de diputados. Vimos precisamente a las personas que exigen transparencia al Congreso y en todos lados, pero no quieren que haya transparencia ni de las ONGs. O sea, ¿qué les quiero decir? Es una doble moral de estas personas increíble. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad pues tendrá ahí que entrar a conocer si hay algún vicio en el procedimiento, pero a mi criterio no existe, no lo hay. Con las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales aprobadas por el Pleno el pasado 11 de febrero, buscan la transparencia en transacciones nacionales e internacionales con el fin de fiscalizar que los fondos sean dirigidos a los grupos objetivos. Y es que ahora en otras noticias, pero en el ámbito judicial, el Tribunal Octavo de lo Penal cerró el juicio que enfrenta el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, y también otras 30 personas, todos acusados por plazas fantasmas. ¿Quiere usted saber la información? Véala aquí en A la Medida. En la mega sala de audiencias para casos de mayor riesgo, los 31 acusados, entre estos el expresidente del organismo legislativo Pedro Muadi, pidieron que sean declarados inocentes, asegurando que nunca obtuvieron dinero del Congreso de la República de forma ilícita, como lo hizo ver la Fiscalía Especial. Según la investigación del Ministerio Público, durante la presidencia de Muadi se sustrajeron cerca de 5 millones de quetzales de forma ilegal. Los fondos fueron cobrados por 30 personas que nunca llegaron a trabajar al Congreso de la República. En la mega sala de audiencias fue cerrado el debate oral y público y se anunció que en marzo será la lectura de sentencia. Son las 9:25, momento en que el tribunal declara cerrado el debate oral y público, se retira a deliberar en sesión secreta. El tribunal está convocando para dar a conocer este fallo el día 2 de marzo del año 2020 a las 10 horas, momento en que daremos a conocer el fallo que dictemos dentro del proceso ya señalado. La máxima petición de cárcel de 35 años fue en contra de Pedro Muadi, al considerar que en el juicio se logró demostrar que cometió los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción. El lunes 2 de marzo, los jueces del tribunal darán a conocer su veredicto final y resolverán si los 31 señalados son inocentes o culpables de obtener de forma ilícita dinero del Estado guatemalteco. Y bueno, de esta manera finalizamos con el programa. Gracias a usted por siempre seguirnos y esperarnos en esta transmisión. Chao, hasta mañana.